Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de una historia muy específica. Una historia completamente diferente a las que venimos contando en el canal. Es una historia que tiene sus orígenes a principios de siglo y que tiene que ver con las fechas recientemente pasadas en las que el amor y la amistad fue celebrada. El día de hoy vamos a hablar sobre una historia de amor, una historia que fue más allá de los límites de la vida, una historia que a todos nos va a sonar conocida, porque es muy común que hayamos oído hablar de la persona que un día pierde completamente la cabeza, porque su amor, porque la mujer de su vida, el hombre de su vida, sucumbió ante la enfermedad, sucumbió ante las presiones. Vaya, simplemente perdió la vida. Vamos a hablar de una obra de arte, un poema, una canción que tiene su origen en una historia 100% real. El origen de Boda Negra o Boda Macabra, como se le conoce al poema o a la canción en sus diferentes versiones, se lo da Carlos Borges. Carlos Borges era un venezolano que entre ides y venires de la vida fue y vino entre la vida mundana y la religiosa. Él una noche decide escribir un poema que luego vendría a ser adaptado como canción, Boda Macabra. Oye la historia que contóme un día el viejo enterrador de la comarca. Era un amante que por suerte impía, su dulce bien le arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa. La gente murmuraba con misterio, es un muerto escapado de la fosa. En una horrenda noche hizo pedazos el mármol de la tumba abandonada. Cavó la tierra y se llevó en sus brazos el rígido esqueleto de su amada. Y allá en la triste habitación sombría, de un cirio fúnebre a la llama incierta, sentó a su lado la osamenta fría y celebró sus bodas con la muerta. Ató con cintas los desnudos huesos, el yerto cráneo coronó de flores, la horrible boca la cubrió de besos y le contó sonriendo sus amores. Llevó a la novia al tálamo mullido, se acostó junto a ella enamorado y para siempre se quedó dormido al rígido esqueleto abrazado. Como ustedes pueden ver amigos, es una canción bastante fuerte, es un poema bastante fuerte, no es un tema común del que se habla en este poema, en esta canción, es un tema completamente extraordinario. Habla del tremendo amor que siente un hombre por una mujer, que llega a tal grado que al sufrir su muerte completamente fuera de sí, decide ir por el cuerpo de su amada a la tumba y llevarla a su casa. Tal vez tú me podrás decir es fuente de una muy buena imaginación y probablemente te daría la razón si no supiéramos la historia que dio origen a esta pieza, a esta obra de arte. Vamos a hablar ahora del amor que Carl von Kossel sintió por Elena. Rápidamente vamos a hablar, von Kossel nace en Alemania. Él hace su vida en Alemania. Él tiene negocios en Alemania. Él tiene familia. Cuando cumple los 50 años, él sin más, de pronto, decide abandonar absolutamente todo lo que tenía ahí.
negocios, amigos, familia, y emprende un viaje del que ya no volvería. Él estaba emprendiendo un viaje a América. Una vez que está en el continente americano, una vez que está en Estados Unidos, se instala en Florida. Él era médico, así que debido a que tenía varios títulos, no le fue difícil encontrar trabajo en un hospital. Él fungió como médico en un hospital militar. Él era patólogo y radiólogo. Estamos hablando de el año de 1927 y la vida le depara algo muy bueno durante 3 años completos. Pero en 1930, la ciudad donde reside, donde él decide quedarse a vivir, es azotada por una gran epidemia. La tuberculosis atacó casi a toda la población. El hospital militar no se daba abasto. Es entonces que vio cómo por la puerta entra un hombre acompañado de su joven hija. Aquella mujer, Elena Milagro de Hoyos, lo impactó con su belleza. Él diría después que en cuanto vio a Elena, él quedó completamente enamorado. Ella era el amor de su vida. Ella era por quien tanto había esperado, su otra mitad, su media naranja, su alma gemela. Pero ella iba enferma. Recordemos de que estábamos hablando que en 1930 en la Florida la tuberculosis estaba siendo presa de cuanta gente había en la ciudad. Y Elena era una posible víctima. Ella estaba enferma. Los índices de mortalidad eran tremendos y era muy probable. Lo más seguro era que si ella resultaba con un diagnóstico positivo, moriría. Así fue. El diagnóstico fue positivo. Se confirmaron que ella estaba enferma. Él, Carl, se comprometió a devolverle la salud a toda costa. Era el amor de su vida. Gastó cantidades grandísimas de dinero. Trató de inventar 1000 soluciones, pero la tos de su amada mermaba cada vez más su salud. Él permaneció a su lado todo el tiempo y pudo sostener su mano el día que murió, el 25 de octubre de 1931, un año apenas después de haberla conocido. Carl tenía una posición bastante acomodada, así que convence a la familia de que él puede pagar el velorio y el entierro. Es más, le cede su lugar en el cementerio y ahí mismo le construye un mausoleo enorme. Claro está que él mismo lo diseña y se encarga de que tenga las adecuaciones necesarias para evitar que el cuerpo de Elena entre en descomposición. La tumba tenía todo lo necesario. Incluso se habla de que había canales que servían para comunicarse con ella. Sí, de hecho él mismo noche a noche acudía al cementerio y le hablaba. Él le platicaba su día. Hablaban de la vida, de cómo sería si estuvieran los dos juntos. Una noche, en medio de una plática, von Kossel escucha la voz de Elena, fuerte y clara. Elena le dijo, determinante, sácame de aquí. Y así lo hizo. Se la llevó una noche, la llevó a su casa y ahí la mantuvo. Durante más de 7 años trató de que el cuerpo no sufriera corrupción alguna. Sus huesos los unió con alambre. Rellenó su cuerpo con trapos mojados de líquido embalsamador. Cubrió su piel con cera. Le fabricó una máscara que le sirvió de molde para posteriores reparaciones. Llenó sus cuencos vacíos con ojos de vidrio. Y le fabricó una peluca con los cabellos que él mismo iba perdiendo poco a poco. La vistió de novia y diariamente la perfumó. Él atendía a su amada como solo ella se lo merecía. Años después, la hermana de Elena se decidió a espiar a Carl. Él no se cuidaba, él no era en realidad muy cauto en su historia de amor.
los rumores eran ya demasiados y ella no podía dejar de pensar que tal vez fueran ciertos. Así que una noche sale de su casa y se oculta muy cerca de la casa de Carl. Y ahí, oculta en la oscuridad, en las tinieblas, puede darse cuenta cómo Carl, como cada noche, tiene un ritual de amor con su amada Elena. La hermana de Elena no dudó. Salió de entre las penumbras y fue hacia la policía. Lo denunció y ellos fueron a por él. La nota fue mediática. Miles de personas fueron a la funeraria donde descansaban los restos de Elena. Querían verla. Querían ver el milagro del amor. Porque por un lado, había gente que lo condenaba. Había gente que se escandalizaba. Había gente que quería que pasara una muy buena temporada en la cárcel. Pero por otro lado, estaban aquellos que se declaraban a favor del amor, a favor de este hombre que hizo lo que pudo, primero por mantener con vida a su amada y después para poder estar con ella aún después de la muerte. Los admiradores eran muchos y fueron justamente un par de ellos los que hicieron posible que él saliera de la cárcel. Para sorpresa de la hermana de Elena, el delito de Von Cosel ya había prescrito, así que fue liberado y declarado cuerdo. Su amor fue eterno. Él seguía diciéndole a la gente que Elena era el amor de su vida. Es por eso que a nadie le extrañó que varios años después, ya en 1952, muy temprano en la mañana, una persona entra a la casa de Carl y lo encuentra muerto, en la cama, abrazado a una figura de cera de tamaño natural de Elena. Hay quien dice, tal vez los románticos de la época, se atrevieron a declarar que lo que sucedió realmente es que luego del juicio y luego de que presuntamente dieran sepultura a los restos de Elena una vez más, él o los enterradores guardaron celosamente el cuerpo de Elena. De modo que una vez que Carl fue puesto en libertad y debido a que admiraban el gran amor que él le había profesado durante toda su vida, bueno, por lo menos desde que la conoció, le dieron el cuerpo una vez más sin que nadie se diera cuenta. Es una linda historia de amor, ¿no crees? Bueno amigos, ¿qué les pareció esta historia? De verdad es impactante, pero es imposible. ¿Tú crees que por el mundo, por el tiempo, no ha existido alguien más que imite a Carl? Que se haya enamorado de tal manera que fue capaz de una noche tomar un mazo y sacar el cuerpo de su amado o de su amada. ¿Tú crees que eso pudo haber sucedido otra vez? Esto es la Galería del Horror. No te olvides darle like al video, compartirlo, activar la campanita si quieres saber cuando subamos más videos. No te vas a arrepentir. Date una vuelta por el canal, hay videos muy buenos, hay historias muy buenas. Este fue una ocasión especial. No hablamos de un monstruo como lo que veníamos haciendo, pero el próximo video te prometo que vas a odiar al monstruo del que vamos a hablar. Muchas gracias, esto es la Galería del Horror. Recuerda que somos parte de Zona Cero. Nos vemos pronto.